Hola, saludos y bienvenidos a otro programa de Aquí con River Actualidad. Hoy, como ya les había prometido, voy a contar la historia de mi encuentro con un cubano americano aquí en mi casa precisamente, después de los sucesos del 11 de julio. Y que por demás, esa persona tuvo un intercambio de mensajes con mi esposa bastante fuerte. De hecho, ella junto con otros compañeros de escuela, tenían un grupo en WhatsApp eh, que muchos de esas amistades de ella hoy viven en los Estados Unidos y en España. Y fue tan fuerte el intercambio de mensajes de una parte y de otra que ese grupo de WhatsApp se desintegró como tal. ¿Y eh, por qué vino este encontronazo? Simplemente porque, a ver, a mí me pasó lo mismo también. Yo tengo amistades, amigos en los Estados Unidos, porque de un grupo de 15 muchachos de lo que es mi infancia y mi adolescencia, que andábamos juntos para arriba y para abajo todos los días, se puede decir. De esos 15 muchachos en Cuba quedaron 4, entre ellos yo. Todo- Todos los demás eh, se fueron, la gran mayoría, con los balseros, en el 94, cuando los balseros. Y yo mantenía, aparte, también mantenía o mantengo contactos con personas que trabajaron conmigo y que también se fueron en un momento determinado para los Estados Unidos. Y yo también tuve ese choque a través de las redes. De hecho, se rompieron muchos contactos que no se volvieron a restablecer. Y a mi esposa le pasó lo mismo. De ese famoso grupo donde estaban todas sus amistades de la época de la secundaria y el pre, realmente quedaron muy pocos. Y todo vino a razón de las noticias que se empezaron a dar allá, de que se estaban asesinando niños, de que la policía estaba disparando a mansalva contra los manifestantes, de que el ejército había sacado los tanques para la calle. Y simplemente nosotros decirle que todo eso era mentira, ya por ahí vinieron los encontronazos. Incluso vinieron algunas ofensas. Pero bueno, como le expliqué en el otro video, mi esposa es una gente eh, muy carismática, muy cariñosa, valora mucho sus amistades. eh, no le gusta, es decir, estar molesta con nadie, ni estar distanciada de nadie. Es una gente que valora mucho a las personas que ha conocido y con las cuales ha tenido eh, relaciones, ya sea de estudio, de trabajo, de amistad por a través de los años. Y esta persona, ella se entera a través de otras amistades que esta persona venía a Cuba a ver a la madre. Y ella le dijo, pasa por la casa. Por suerte, digo por suerte en el sentido de la experiencia que tuvo, esta persona no rechazó la invitación, todo lo contrario. Aparte, no era una invitación tampoco para un cuestionamiento político ni de lo que había escrito ni nada de eso,
simplemente aprovechamos esa visita para reunir 2 o 3 personas también de la misma época que él y mi esposa, es decir, que también estuvieron en esos mismos grupos en secundaria y pre. Y aquí en la casa nos reunimos como unas 8 personas. Es decir, mi esposa y yo, él, que ya seríamos 3, y, y unas 6, 7 personas más de ese mismo grupo, que de hecho, debo ser sincero y debo decir que en ese grupo de personas que aún viven aquí en Cuba, habían 2 personas que mantenían la misma posición que esa persona eh, mantenía desde los Estados Unidos. Pero realmente, a ver, la idea que tenía mi esposa era de hacer, ¿cómo decir?, borrón y cuenta nueva con esa amistad, porque ya les dije, mi esposa es una persona que es muy consagrada a los amigos, a los familiares, es muy bondadosa, para ella todo el mundo es bueno. Y ese intercambio de mensajes hasta cierto punto para ella fue muy doloroso. Y quería como sanar esa herida y que esta persona también fuera puente con otros que viven allá y que decidieron salir de Chad y no tener más contacto con los cubanos de ese grupo que estaban aquí. Yo a él nunca lo había visto. Conocía de él por mi esposa, y que a veces me decía de qué estaban hablando en el chat, y cubanos al fin siempre estaban en la jodera unos con otros, es decir, los de aquí, los de allá. Y así era como yo sabía de esa persona, pero nunca lo había visto en persona ni él me conocía. Bueno, eh, llegó el momento de la reunión, vinieron los que se invitaron que viven aquí en Cuba, y él llegó tranquilo realmente, no podemos decir que venía con cara de molesto ni nada de eso, traía una botella de ron y 2 pomos de refresco. Y nada, y nos sentamos ahí en la terraza y empezamos a conversar, pero el 11 de julio había transcurrido prácticamente un mes y algo, solamente no estaba bien reciente. Y aunque se trató de mantener la reunión en función de los recuerdos de la juventud y la adolescencia, de la escuela, de los cuentos de la escuela, etcétera, etcétera, entró a relucir el 11J. Y ahí empezamos a conversar, yo estaba en esa conversación, y empezamos a intercambiar opiniones. Él habló de todo lo que se dijo en los medios de prensa allá en los Estados Unidos. Y nosotros constantemente le fuimos diciendo lo que era verdad y lo que era mentira. Eh, que, que, que era cierto, le explicamos nosotros, porque allá afuera se manipuló mucho la información, que por cierto, yo no lo conocía, es decir, de lo que voy a hablar ahora, voy a hacer un paréntesis pequeño, yo no lo conocía a esa persona, lo conocí a través de un programa que tiene Arturo López Levy, se llama Conversaciones Americanas, que yo veo cada vez que tengo tiempo, cuando es un tema así que me llama la atención, por regla general lo sigo.
Y por ahí conocí a Fulton Armstrong, un analista de la CIA del tema Cuba con más de 30 años. Y este señor, Fulton Armstrong, le da una entrevista a la Deutsche Welle, la DW, como se conoce normalmente, la agencia de noticias alemana, la Deutsche Welle, sobre los sucesos del 11J. Y ahí él reconoce que fue un suceso eh, hasta cierto punto manipulado desde el exterior. Y yo no conocía eh, esa información que después vi en la entrevista que él le da a la Deutsche Welle, pero sí aquí se sabía, incluso a nivel de noticias del propio gobierno, empezó a salir mucho, que todo eso, en esencia, el estallido como tal había sido una provocación y había sido provocado desde el exterior. Es cierto que, que hubo espontaneidad en algunas personas que simplemente se enteraron de lo que estaba sucediendo y comenzaron a salir hacia las calles. Eso es verdad. Pero eh, realmente fue un suceso dirigido donde también hubo mucho vandalismo, hay que reconocerlo también, porque se dañó mucho la propiedad, la propiedad estatal y la propiedad en sentido general, y hubo mucho vandalismo y la delincuencia hasta cierto punto se aprovechó de esa situación para robar y vandalizar. Eso es algo que está en los videos, que no hay que abundar tanto. Y entonces le explicamos todo eso, cómo habían sucedido los hechos, que nunca se disparó abiertamente. Si existió algún suceso o no, yo no lo conozco, pero nunca se disparó abiertamente contra los manifestantes. No se sacaron los tanques para la calle, como se empezó a decir. De hecho, después que se calmó la situación, empezaron a decir que La Habana estaba militarizada y nada de eso era verdad. Y entonces, bueno, le empezamos a explicar cómo habían sido los hechos como tal. Y nada, por supuesto, él no cambió sus puntos de vista en el sentido de que no, es decir, él no tiene una posición a favor del gobierno cubano, por supuesto, porque independientemente de que él no es un emigrado político como tal, sí es un emigrado económico que en un momento determinado decidió abandonar este país porque no veía futuro. Eso es una visión que desgraciadamente tienen muchas personas y han tenido muchas personas a través de los años. Y al final, aunque él no es de un peso, es decir, sus opiniones no son de un peso político grande, al final él tuvo que abandonar su país por decisión propia, pero porque no vio futuro en su país debido al gobierno que existe aquí o que existía en el momento que él se fue, aunque eh, ya lo dije, independientemente de la figura que presidiera el país en un momento determinado, este país siempre ha sido lo mismo en sentido general. Es cierto que con el tiempo ha ido avanzando mucho más, muchas restricciones que existieron
cuando yo era joven ya han ido desapareciendo. Las cosas se han ido, por decirle, hasta cierto punto, abriendo más. Eh, eh, Se ha sido mucho más tolerante con muchas cosas que hace unos años atrás eran más vistas. Y en sentido general, hay hasta cierto punto una evolución en lo que fue el origen del proceso con lo que es en la actualidad. Y nosotros le fuimos explicando todo eso, cómo sucedieron los hechos, qué pasó, qué no pasó, qué se dijo afuera que era mentira. Y nada, estuvimos ahí casi 2 horas y tanto conversando. Y al final, eh, nada, él entendió, no cambió de opinión, por supuesto, pero él entendió que hubo mucha desinformación por parte de los medios de prensa allá afuera, que eso generó un estado de opinión completamente adverso hacia lo que realmente estaba sucediendo. Y nada, entendió nuestros puntos de vista. Nosotros entendimos su posición desde el punto de vista de su concepción política hasta cierto punto, que un día lo llevó a irse de este país. Y él entendió que los medios manipularon mucho eh, la información como tal. Y nada, al final ese tema quedó en segundo plano. Vinieron los cuentos de la época de la escuela, vinieron las historias de adolescentes, vinieron las bromas. Yo me acuerdo como a ti te decían y cómo a ti te llamaban y no sé qué, y que si tú fuiste novio de fulano y tu novio de Esperanceja, ¿eh? Y al final terminamos todos bailando, todos divertidos, divirtiéndonos, todos en muy buen ambiente. Nos cogió las 2 y tanto de la mañana en esa fiesta y, y terminamos muy bien. Y bueno, yo no me incluyo, pero mi esposa y esta gente que sí se conocía, ellos regresaron realmente a su época de adolescencia, volvieron a ser los mismos adolescentes de siempre, los mismos amigos de siempre, la- las mismas personas de siempre. Y no hubo ningún tipo de diferencia política o de ningún tipo. Y a eso es a lo que yo me refería en el otro video cuando dije que le iba a hacer esta historia. Al final, señores, somos los mismos cubanos, con dolores diferentes y con vidas diferentes, con, con realidades diferentes, porque el que vive allá vive una realidad y el que vive aquí vive otra realidad diferente. Pero al final somos los mismos cubanos, somos los mismos que en un momento determinado aquí, yo lo digo también por mis amistades, compartimos juntos, salimos juntos, jodimos juntos, inventamos cosas juntos. Y yo creo que esa es la esencia que todos los cubanos deberían rescatar, más allá de un tema político como tal. Da igual de la forma que pienses, eres, todos somos los mismos cubanos. Todos somos los que nacimos aquí, los que estudiamos juntos, los que trabajamos juntos, los que nos criamos juntos en el barrio. Y eso no se debe dejar atrás y no se debe cambiar. Y creo que quien olvida eso, olvida eh,
su parte humana. Y por eso es que yo eh, trato siempre de entender las dos opiniones opuestas, tanto la de la derecha como la de la izquierda, porque al final para mí los de derecha y los de izquierda son los mismos cubanos. Y ya creo que es hora de que exista un diálogo más profundo entre todos los cubanos, los de allá y los de aquí. Y al final que todos pongan su grano de arena para lograr un país mejor, pero un país mejor sin invasión, sin anexión, sin arreciamiento de las medidas económicas, sin, sin esa amenaza perenne del gobierno de los Estados Unidos por querer destruir esta sociedad, una sociedad con muchos defectos, pero al final es nuestra sociedad. Y creo que lo que hay que encauzarla para una sociedad mejor, no simplemente destruirla. Yo no creo eso de que no voy a nombrar a la persona, pero la frase se conoce, que el mejor comunista es el comunista muerto. Yo no puedo pensar así, porque al final aquí hay personas muy buenas que han nacido, yo nací en el 67, yo soy eh, criado en este proceso y hay muchas personas que como yo nacieron en este proceso, han vivido este proceso y por supuesto apoyan el proceso como tal. Y entonces no se puede obviar dónde la persona se forma, bajo qué valores se forma, y eso no le da derecho a nadie para decir que hay que matarlo, simplemente porque alguien que nació en este proceso y que decidió, y que mejor dicho, que fue formado en este proceso, decidió defenderlo a capa y espada. Yo creo que esa intolerancia realmente es algo que ya debiera de ponérsele fin. Cuando Obama estuvo en Cuba, eh, se vio la alegría, se vio que algo había cambiado, se vio eh, como que las relaciones se habían ampliado, que iban a aumentar muchas facilidades. Incluso el discurso de Obama se criticó mucho del lado de acá y quizás del lado de allá también. Desgraciadamente, la derecha cubano-americana tiene fuerza en Miami, en los Estados Unidos, y quizás no estuve al tanto de ese tema, pero quizás se criticó. Pero aquí se criticó mucho la frase esa de Obama del fin de la historia. Cada cual interpretó su forma. Pero yo sí creo que debe haber un fin de la historia. Y no, y no puede existir el fin de la historia porque eso es imposible. La historia uno no le puede poner fin a conveniencia. Pero cuando él se refirió al fin de la historia, yo lo que entiendo es que se le debe poner fin a esa historia de odio y de intolerancia entre los cubanos de aquí y los cubanos que viven en el exterior. Yo creo que Cuba se merece ese fin del odio y la intolerancia. Y esa es mi opinión. Y es por eso que mi canal trata de mantener una posición de centro con el fin de poder escuchar tanto a las opiniones de derecha como a las opiniones de izquierda. Porque si algo me enseñó ese encuentro que yo le acabo de contar, es que somos los mismos cubanos, señor.
A veces pensamos que somos cubanos diferentes, pero no, somos los mismos cubanos. Cuando logramos dejar a un lado nuestras diferencias y nuestras opiniones políticas, somos los mismos cubanos. Y yo creo que eso es lo que enseña ese encuentro, que somos los mismos cubanos y hay que luchar eh, juntos por una Cuba mejor. No importa que tu concepción sea una Cuba desde la visión capitalista y la visión de los de aquí sea desde una visión socialista. Yo creo que el diálogo, ante todo, más allá de socialismo o capitalismo, genera compromiso. Y cuando no hay hostilidad de una de las partes, eso genera confianza. Y eso permite avanzar sin que cada vez que tú vayas a aplicar un cambio o a sacar una nueva ley, tengas la presión, el miedo o la preocupación de que se va a utilizar en tu contra. Y creo que eso es lo que este país necesita. Necesita la unión de todos sus hijos, no importa dónde se viva ni cómo se piense. Es decir, poniéndole fin al odio y a la hostilidad entre los cubanos, creo que se avanzaría muchísimo y muy rápido. Esa es mi opinión. Porque vuelvo y repito, al final, cuando nos despojamos de ciertas cosas, somos los mismos cubanos. Así que nada, este es el comentario o la historia que les traía hoy. Por supuesto, como siempre digo, denos like, eso nos ayuda a crecer y sobre todo me interesan sus comentarios. Y por supuesto, bueno, suscríbase al canal que vamos bien rápido, ya estamos muy cerca de los 1000 suscriptores. Gracias a ustedes. Pero nada, sobre todo eso, dejen aquí su opinión sobre esta historia y qué opinan. Creo que es una historia válida, real y que puede ser, es decir, las enseñanzas pueden ser muy provechosas para este país que todos queremos, una Cuba mucho mejor. Así que nada, este era el tema de hoy y chao.